Ok, vamos a dar inicio. Pueden poner de pie, por favor, para orar. Señor bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, esta noche, porque como siempre tu misericordia se ha renovado en nuestras vidas y tu misericordia nos ha dado la oportunidad, nos ha dado el permiso, Señor, de poder estar en este recinto. Te pedimos, Padre, que bendigas nuestras vidas, que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos recibir ese entendimiento de este seminario, Padre, que nos hables como lo has hecho siempre, mi Señor, que hoy cada uno de nosotros salgamos, Padre, con ese conocimiento de este seminario que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, para edificar cada día más, Señor, nuestra manera de trabajar en el reino de los cielos. Te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, en nuestras vidas con poder y autoridad, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Ya le sacó un foto ya la portada? Sí. Bueno, como estamos viendo, estamos ya en el capítulo 7 y el título de nuestro taller del día de hoy tiene por nombre La generación de los apologistas y polemistas. ¿Sí saben lo que son apologistas y polemistas? No, ¿verdad? Pues por eso hoy vamos a aprender. Por eso necesitamos estar aquí para aprender. Aquí vamos a ver que los apologistas defendieron la fe de sus atacantes externos. Los polemistas la defendieron de sus atacantes internos. Eso es lo que hicieron los apologistas y lo que hicieron los polemistas. Y ahora vamos a ver aquí la descripción de apologistas. Los apologistas, apología significa defensa. Los apologistas fueron pensadores cristianos en defender la fe de sus agresores. También son conocidos como los antenicenos. Eso de antenicenos es porque eran antes del concilio de Nicea, por eso se le llama antenicenos. Tuvieron el propósito de defender la fe cristiana por causa de las persecuciones frente a los ataques del gobierno. Su defensa siguió dos tendencias. Uno, explicar el cristianismo para desmantelar las malas interpretaciones y mentiras populares. Dos, la legalización del cristianismo argumentando que sus miembros eran los mejores ciudadanos. Por eso casi todas las defensas, apologías, fueron dirigidas a algunos de los emperadores. Acuérdense que ya en alguna ocasión había tocado el tema de la apología y ya habíamos, es más, hace 8 días creo que se habló de eso y ya ven que andaba aquí Diego y él fue el que respondió que era la defensa de la doctrina. Entonces, efectivamente, aquí estamos viendo esta primer postura de los apologistas. Un apologista, como se los dije también, realmente todos los cristianos debemos de ser apologistas. O sea, ¿por qué? Porque simplemente cuando llegamos a platicar con alguna persona que se expresan mal de la Biblia o que simplemente son ateos o que los estamos evangelizando y ellos como que son escépticos a lo que nosotros les podamos llegar a estar diciendo, necesitamos usar la defensa de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo la vamos a...? O sea, por principio de cuentas, para defenderla, necesitamos tener ese celo que Dios pone en nuestro corazón. ¿A quién le pone ese celo? A todos los cristianos. O sea, en sí, todos los cristianos debemos de entender eso. Por eso es importante aprender todo lo que estaba sucediendo
ya sea con personas que tenían, por decir así, un ministerio específico de lo que era la apología, o como en este caso vamos a ver también lo que eran los polemistas. Es más, su nombre lo dice, polemistas, eran polémicos. Hagan de cuenta, los que estuvieron ahora el lunes que les prediqué se dieron cuenta que mi predicación fue muy polémica. Es más, tan fue así que algunos que no vinieron, pero que nos vieron por internet, me hablaron para echarme pleito. ¿Por qué? Porque causó polémica. ¿Me explico? Entonces su nombre lo dice. O sea, es algo muy parecido, tanto los apologistas como los polemistas, algo muy parecido, pero pues ahorita vamos a verlo ya de una manera crónica, lo que estaba sucediendo en aquel entonces con estos grupos de personas cristianas. Pero bueno, entonces como vemos aquí, la primera tendencia fue explicar el cristianismo para desmantelar las malas interpretaciones y esas mentiras populares. O sea, sí, pues eso es hacer apologética, el estar desmantelando argumentos que vayan en contra de la palabra de Dios. Hagan cuenta, ahorita no es la clase de apología, pero pues como estamos hablando de lo que estaba sucediendo en aquel entonces, ahorita en la actualidad a mí se me han presentado muchos ateos. Hay uno que luego lo he nombrado mucho, que es un tío mío, que luego me ponía yo a estar haciendo debates con él. Él es psicólogo, pero se acaba de jubilar como director de los psiquiátricos del DIF de toda la República Mexicana. O sea, es una persona que se ha metido mucho en toda esa situación. Y él me daba ciertos argumentos filosóficos y yo se los desmantelaba completamente. O sea, empezando hubo una cosa que me acuerdo muy bien cómo le desmantelé toda su ideología que traía, porque él es darwinista. Y Darwin, en sus últimos escritos, dejó claramente que lo que él había hecho era una teoría, por eso se llama la teoría darwiniana, no era ciencia. A un principio se marcaba como ciencia, pero ya después, conforme la ciencia verdaderamente fue descubriendo que todo lo que él había escrito era pura teoría, o sea, realmente no era ciencia. Entonces él mismo lo reconoció que lo que él había dejado escrito, simplemente con todo lo que sucedía de la evolución y todas estas cosas, él lo había dejado escrito como teoría, pero no como ciencia. Eso fue una de las cosas con las cuales le desbaraté todos sus argumentos. Y luego, a una persona que lee mucho, porque ahí cuando tú ves a una persona que tiene conocimiento y que te está hablando en contra de Dios, en contra de la Biblia o cosas por el estilo, pues simplemente tú le preguntas, y fue lo que hice yo con él, bueno, ¿tú crees que sí existió Jesucristo o no? Él no me podía decir que no, porque los libros de la historia universal hablan de Jesucristo, no solamente la Biblia. Entonces él dijo, no, pues sí. De hecho fue un gran profeta. Y ese fue su gran error. Cuando él me dice, fue un gran profeta, digo, ay, híjole, o sea, ¿tú crees que era un gran profeta? Sí, dice, pues eso lo dicen los escritos, y sí, la verdad, su filosofía y bla, bla, bla. Ah, digo, pues entonces también era un gran mentiroso. ¿No? ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí puede ir al Padre, quien no viene a mí no puede ir al Padre. Entonces, él en varias ocasiones incluso también dijo que él era Dios. Sus apóstoles le preguntaban que querían conocer a Dios y les dijo, a mí me están viendo. Entonces no puedes decir que era un gran profeta y a la vez también un gran mentiroso. Bueno, con eso se quedó callado. ¿Qué fue lo que hice? Apología. O sea, eso es apología. Tener argumentos bíblicos y si son necesarios también científicos, históricos, geográficos, los que sean necesarios para hacer defensa de la fe. Entonces luego aquí en el 2 dice que pidieron la legalización del cristianismo argumentando que sus miembros eran los mejores ciudadanos. Por eso casi toda la defensa, apología, fueron dirigidas a algunos de los emperadores. Era precisamente cuando estaban todavía en la persecución. Y ahorita vamos a ver algunos personajes que hicieron todo eso, que hicieron las cartas a los emperadores, todo eso. ¿Por qué? Pues porque precisamente ellos tenían que estar defendiendo su fe en contra de lo que estaba sucediendo en la persecución. En contra principalmente de los gobiernos, porque los gobiernos eran los que los estaban acosando por todos lados.
Entonces, ellos tenían que estar haciendo la apología de esa manera. Ok, continuamos. Usando métodos filosóficos, ellos trataron de proteger a la iglesia de las infamias de los no creyentes. Apelaban al cristianismo como la mejor filosofía y al cumplimiento de sus profecías. Entre los apologistas destacados podemos nombrar a, vamos a ver ahorita aquí algunos nombres, pero les voy a hacer un comentario sobre esto. Hace poquito les platiqué que, bueno, ya van varias reuniones que tenemos con el presidente municipal de aquí en Celaya, pero en una de las primeras, más bien en la primera entrevista que yo tuve con él, así personalmente estaba yo en su oficina, precisamente le dije algo parecido a lo que ellos hacían con los emperadores. Yo le dije, mire, maestro, porque es maestro, no vayan a pensar que dice, mire, maestro, ¿no? Él es profesor. Entonces le digo, mire, maestro, la verdad le voy a decir algo, no porque nosotros seamos cristianos. Yo estoy seguro que usted debe de ser católico. Sin embargo, no nos vayamos a ninguna situación, a ningún concepto religioso. Vámonos a los conceptos políticos, a los conceptos históricos. Vamos a ver las estadísticas que han dicho sobre la relación que ha tenido la iglesia evangélica con ciertos países, ciertas ciudades, ciertos gobernantes. Y le voy a decir una cosa, hay una frase que yo digo mucho: el mejor centro de rehabilitación es un lugar en donde se predica la palabra de Dios. Entonces le dije, váyase a las estadísticas y dése cuenta cómo el cristianismo, porque en el cristianismo sí predicamos la palabra de Dios, no por menospreciar otras religiones, pero en otras religiones se basan a libros de hombres, catecismos. Sin embargo, en el cristianismo se predica la palabra de Dios. Eso ha ayudado simplemente El Salvador. Vean cómo está ahorita El Salvador. Y Nayib Bukele lo ha dicho claramente, ha sido Dios el que me ha respaldado para hacer todo lo que estoy haciendo. Es más, el mismo Trump, con todas sus situaciones, pero realmente, ¿por qué ha tenido tanto apoyo? ¿Por qué? Porque él pone siempre a Dios por delante. Las pocas o muchas cosas buenas que él haya hecho han sido en base a lo que dice la Biblia. Entonces, eso estaba yo haciendo. Ahora sí que estaba presentando al cristianismo como mejores ciudadanos que otras religiones. ¿Me explico? Entonces, eso es parte de lo que ellos estaban haciendo. También presentaban el cristianismo con los emperadores, diciéndoles eso, diciéndoles, miren, vean los cristianos no son borrachos, los cristianos no son adúlteros, miren, vean cómo los cristianos no andan diciendo malas palabras, no se andan metiendo en chismes, son trabajadores, son buenos ciudadanos, por favor legalicen el cristianismo. O sea, estaban buscando siempre eso, y es lo mismo que nosotros debemos de hacer cuando estamos evangelizando también a alguien. O sea, presentarles, decirles, miren, yo sé que van a decir que hay muchos cristianos hipócritas, claro, Jesús lo dijo, va a haber trigo y cizaña, pero en general, es más, allá no me acuerdo en dónde, supe que en Oaxaca o en Chiapas, no me acuerdo, que hubo un testimonio de que pasabas por en la catedral católica de no sé qué lugar de por allá, y que decía allá afuera, solicito carpinteros, solicito albañiles, plomeros, pero de preferencia que sean cristianos. O sea, el mismo padrecito de ella hasta le estaba poniendo de preferencia que sean cristianos. ¿Por qué? Porque decía, ahorita me va a llegar un albañil católico y ya sé que son bien borrachitos, va a llegar un plomero y ya sé que, entonces dice, pero preferencia que sean católicos. O sea, fue algo bien curioso porque el mismo párroco de ahí estaba solicitando que fueran algunos trabajadores, pero decía que fueran cristianos, porque sabía que esos no le iban a quedar mal. Y bueno, entonces esa es parte, o sea, de esos argumentos son parte de hacer apología. Entonces, bueno, entre los apologistas destacados podemos nombrar a uno, es Arístides de Atenas, del 140 después de Cristo. Ahí está la imagen de Arístides. Y ahí está una pequeña biografía. Dice, filósofo ateniense convertido al cristianismo.
Su apología fue dirigida al emperador, posiblemente Adriano o Antonio Pío. Para demostrarle la existencia de Dios, afirmó que todos los hombres se agrupan en tres categorías: los paganos, que son bárbaros y griegos, los judíos y los cristianos. Concluye después de profundas reflexiones filosóficas, porque los cristianos son el mejor grupo. O sea, miren, de hecho, todos estos también se les considera también como padres de la iglesia. Entonces, todos ellos, la mayoría, buscaban la manera, aunque si nos vamos estrictamente a ver si la filosofía y el cristianismo pueden ser afines, sí pueden ser afines, mientras que nosotros entendamos que toda la teología está por encima de la filosofía. Porque es más, la mayoría, y tú que eres psicóloga, hija, lo debes de saber, la mayoría de filósofos eran ateos. O sea, ellos habían algunos que sí, precisamente como estos. Un filósofo que se convierte al cristianismo es súper usadísimo por el Señor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sí, la filosofía, ¿qué quiere decir? La filosofía es amor a la sabiduría. Entonces, ¿qué mejor sabiduría que la Biblia? Entonces, cuando un filósofo se convertía al cristianismo, que era lo que le estaba pasando casi a todos estos pensadores, pues eran un boom y hacían grandes cosas. Sin embargo, el grave problema, como lo decía Luis Pasteur, decía: un poco de conocimiento te aleja de Dios, el mucho conocimiento te acerca a Él. Entonces, ¿qué pasa con la filosofía? La gente que empieza a estudiar filosofía empieza a tener tendencias como las de Darwin. Ese fue el problema de Darwin, precisamente. El que él empezó a meterse en la filosofía y todo eso. Entonces empiezas a tener un poco de conocimiento y como que eso te revuelve las neuronas de tal manera que tu ego, porque es el ego con el que nacemos todos, ese ego empieza como que a quererte alejar de Dios por el hecho de que piensa que esa sabiduría que tú estás teniendo está rebasando todo lo que la Biblia pueda decir. Y ahí es donde es un caos. Por eso es que una mayoría de filósofos eran ateos. ¿Y qué sucede? Que por eso, en general, muchas veces la gente dice: la filosofía y la teología están en contra. Como también se decía de la ciencia. La ciencia y la teología, o la religión, más bien ahí era la ciencia y la religión, están en contra. Sin embargo, ahora ya no es así. La ciencia y la teología, porque tampoco voy a decir la religión, porque la religión es otra cosa diferente, pero la ciencia y la teología van de la mano. Tan van de la mano que ya la NASA y muchas instituciones científicas utilizan a teólogos para que les estén ayudando en todas sus investigaciones, porque ya reconocieron cómo la Biblia es un libro que definitivamente está escrito de una manera divina, en la cual han encontrado tantas cosas que en su ciencia no la podían encontrar. Pero eso apenas tiene poco de que sepa. Antes no, antes sí de plano la gente dice: no, la ciencia, o sea, como si fueran el agua y el aceite, ¿no? Lo mismo con la filosofía. Sin embargo, como era la época en donde la filosofía estaba fuertísima, ellos estaban buscando la manera de que a través también de la filosofía pudieran estar haciendo apología, defendiendo la fe. O sea, mezclando un poco la filosofía con la fe. No digo que eso sea lo mejor, pero era una estrategia que estaban teniendo y sí les estaba funcionando. Sí les estaba funcionando perfectamente. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Él era un filósofo, pero se convirtió a Cristo. Eso es lo más padre, cuando alguien que sabe de filosofía, alguien que tiene mucho conocimiento, un científico. Yo por eso hago muchos debates con este tío que les digo, porque si yo lo llego a ganar para Cristo, no, hombre, pues él va a poder tener mucha capacidad para poder estar ganando a más gente también para el Señor. Ok, número 2. Justino Mártir, del año 100 al 159 después de Cristo. Es ¿Por qué creen que le decían Justino Mártir? Bueno, pues ahorita vamos a ver por qué. Nació en Flavia, en la región de Samaria, siendo hijo de paganos. Después de estudiar distintas filosofías y quedar desilusionado,
se convierte a Cristo en Éfeso. Fue uno de los más conocedores del sistema filosófico pagano. Fue el más importante apologista griego y el primero en intentar combinar la fe cristiana con lo mejor de las filosofías griegas. Algunos piensan que fue más filósofo que cristiano, pues llegó a decir que tal como el fénix, o sea, el pájaro mitológico griego que volvió a la vida después de ser muerto, así Cristo resucitó. ¿Sí conocen, verdad, la historia del ave fénix? Entonces es una historia mitológica. Sin embargo, él estaba combinando eso. Decían, así como el ave fénix que muere y resucita, así fue con Jesucristo. Estaba combinando la filosofía. Como les digo, yo en lo personal jamás lo haría. Sin embargo, a estos mártires, a todos estos apologistas, les estaba funcionando esa manera de estar combinando la filosofía. Pero también aquí, como dice, las mejores de las filosofías, ¿verdad? Porque hay de filosofías a filosofías. O sea, no sé cuántos de ustedes han llegado a leer a varios libros de varios personajes filósofos, y pues, hay de filosofías a filosofías. O sea, hay cosas que sí, definitivamente puras locuras, ¿no? Pero hay filósofos que mis respetos. Luego escribió una apología al emperador Antonio Pío y otra al emperador Marco Aurelio. Además escribió el diálogo con Trifón, quien atacaba al cristianismo. Según algunos, Trifón, era el personaje imaginario que Justino inventó para su propósito apologético. En ese escrito, él comprueba que Jesús es el Mesías y que el cristianismo vino a sustituir al judaísmo. Murió decapitado en Roma como mártir en el 165 a causa de la persecución de Marco Aurelio. Si se acuerdan, ¿verdad? Que estábamos viendo de los emperadores, Marco Aurelio fue de los peores, y fue en esa época precisamente donde este hombre murió. Ok, vamos al siguiente, que es el 3. Estaciano el Sirio, del 110 al 172 después de Cristo. Discípulo de Justino Mártir, autor de la apología llamada Discursos a los griegos y su famosa Armonía de los Evangelios llamada Diatesaón, que es la primera de la historia, 160 al 170. Murió siendo considerado un hereje por abrazar ideas gnósticas, dar apoyo a las ideas Marción, antijudío, que dijo que solo Lucas y los escritos de Pablo eran inspirados, y por insistir que el cristianismo exige la observancia de las restricciones dietéticas y el celibato. Bueno, aquí está hablando de la Armonía de los Evangelios, un libro que se llamó Diatesarón. Ese libro, Diatesarón, de hecho lo voy a tratar de conseguir, no he visto si lo puedo conseguir ahí en internet en PDF, pero es una mezcla de los 4 evangelios. O sea, por eso es que también, o sea, ellos empezaron a ser muy pensadores, pero dentro de sus pensamientos, pues como ya habían ciertos códigos religiosos en aquel entonces, pues por eso fue que lo tacharon de lo que lo tacharon, porque él, hagan de cuenta que de los 4 evangelios, él se puso a ir recopilando todo lo que se identificaba entre los 4 evangelios y hizo un solo libro. O sea, como que él quería hacer un solo evangelio de los 4, ¿me explico? Entonces, pues yo creo que si era de una manera fiel y todo, pues no tenía nada de malo. Sin embargo, pues todas esas ideas empezaron a llevarlo a ciertos problemas. Y como les digo, la filosofía, aguas, porque él, si se dan cuenta, empezó a abrazar ciertas ideas, como dice aquí, simplemente ideas gnósticas. O sea, empezó a mezclar, empezó a hacer una mezcla de ciertas filosofías con lo que era la Biblia. Entonces ahí es donde aguas, porque
porque te empiezas a meter en graves problemas. Y apoyó, también empezó a dar apoyo a las ideas Marción. Marción era un antijudío que dijo que solo Lucas y los escritos de Pablo eran inspirados. Entonces imagínense, eso es una herejía. Eso es una herejía el que digas, no, pues es que yo nada más creo, ¿verdad?, en 3 libros de la Biblia. No, los 66 libros de la Biblia sabemos que fueron inspirados por Dios, y por algo precisamente hemos estado viendo ahorita aquí en la historia de la iglesia de qué manera fue como se llevó a cabo todo eso, y incluso todos nosotros que los hemos leído continuamente, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que todo está relacionado, se ve inmediatamente la mano de Dios en los 66 libros. Pero personas que empiezan con eso, de hecho Lutero también, él en su momento, él estaba tan metido en la doctrina de la gracia que el libro de Santiago, la epístola de Santiago, él también ya la estaba tratando de descalificar de la Biblia. Es más, cuando él hizo la traducción, él ya no quería meter Santiago, simplemente porque Santiago decía que la fe sin obras es muerta. Entonces, en ese momento, Martín Lutero decía, no, es que ¿cómo o sea, es por gracia, estaba él tan metido en lo de la gracia, pero claro, él no había comprendido claramente lo que Santiago estaba diciendo. O sea, Santiago no está diciendo que por obras íbamos a ganarnos la salvación. O sea, Santiago está diciendo una frase que yo digo mucho: la salvación es sin obras, pero resulta en obras. O sea, eso es lo que decía Santiago, y sin embargo él ya así como que, ¿y qué pasó? Que recapacitó precisamente porque dijo, no, es que es una herejía la que se me está viniendo a la mente, el descalificar un libro que ya fue canonizado, un libro que sabemos que fue inspirado y que yo no lo quiera incluir en mis traducciones, y por eso sí lo incluyo en sus traducciones, porque el Espíritu Santo le redarguyó. Pero sí llega luego a pasar esas situaciones. Y luego aquí también habla de otras cosas que empezaba a torcer desde aquel entonces, hablando del celibato, de las cosas dietéticas. Ha habido gente que han querido regresar cosas del judaísmo al cristianismo. Nosotros como cristianos podemos comer lo que queramos. Sin embargo, como lo decía Pablo, ¿verdad?, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Hay cosas que nosotros sabemos que nos convienen y que no nos convienen, pero no por cuestiones religiosas. Sin embargo, hasta la fecha, ahorita hay muchos que siguen judaizando y no comen puerco y no toman café, y que así como si fueran judíos, ¿no? Como si se sienten como si fueran judíos y tienen ese tipo de dietas. Y en aquel entonces estaba sucediendo algo parecido con este personaje. Número 4, exactamente, muy legalista. 4, Teófilo de Antioquía, del 115 al 183 después de Cristo, de familia pagana, nacido cerca del río Éufrates, se convirtió a Cristo ya siendo adulto. Llegó a ser el 6º obispo de Antioquía y el primero en usar la palabra Trinidad. Escribió una apología llamada 3 libros a Autólico, quien era un amigo pagano. En el primer libro explica la esencia de Dios y en qué consiste ser cristiano. El segundo contrasta los mitos paganos con la revelación de las Escrituras tocante al origen del mundo y del hombre. En el tercero defiende al cristianismo de las acusaciones de los paganos. ¿Okay? Ya le tomamos foto, ¿eh? Número 5. Atenagoras. ¿Sí es así, verdad? Atenagoras. ¿No se ve? Atenagoras de Atenas. Atenágoras, ¿verdad? Porque ahí tiene acento. Si es que aquí tengo que hacer grande la letra porque aquí ya no alcanzo a leer muy bien de aquí. Si es Atenágoras, más bien. Atenágoras de Atenas, del 133 al 190 después de Cristo. Dice, pocos sabemos de él, solo que era de Atenas y que se convirtió en cristiano
por influencia del cristianismo de Antioquía, siendo antes filósofo platonista. Se ganó el título el filósofo cristiano de Atenas en la apología escrita para Marco Aurelio y su hijo Cómodo, titulada Súplica favor de los cristianos. Defiende a los cristianos de las falsas acusaciones del ateísmo, negar la existencia de los dioses, antropofagia, canibalismo por comer el cuerpo y la sangre del Señor, e incesto, amor entre hermanos. Sus escritos son piezas de notable erudición y destreza literaria. ¿Sí se acuerdan que en otra clase vimos que estaba sucediendo esto precisamente cuando estábamos viendo las persecuciones? Uno de los motivos de las persecuciones eran estas cosas, que los empezaban a tachar de canibalismo, que se le llama antropofagia, porque como ellos decían que tomaban cuando hacían la Santa Cena, que decían tomamos la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo y todo, y oían eso los paganos y los empezaban a tachar de canibalismo. Entonces luego oían que entre ellos se decían hermanos, y fíjense la ignorancia y la manera de estar tratando de atacar a la gente, y decían, fíjate, el incesto ahí entre hermanos, tienen relaciones sexuales, porque yo he oído que son hermanos y aparte andan dándose besos y tomándose de la mano y cosas por el estilo. Entonces este hombre empezó a hacer escritos y todo eso para defender todas esas posturas negativas en contra del cristianismo, y eso es parte de lo que ya habíamos visto en las persecuciones. Ok, número 6, Hipólito, del 235 después de Cristo. Él fue discípulo de Irineo, discípulo de Policarpo, apologista latino que vivió en Roma, escritor prolífero e influyente, considerado el primer antipapa, porque se opuso a las ideas heréticas del obispo Calixto de Roma, siendo el presbítero de la misma iglesia, el presbítero de la misma iglesia, y acabando por plantar una iglesia separada. Su denuncia a Calixto fue porque apoyó el moniaquianismo. Hipólito escribió un comentario sobre el libro de Daniel, considerado el más antiguo comentario cristiano sobre este libro. ¿Sí se acuerdan que ya habíamos visto también lo del moniaquianismo, verdad? Lo que era, o sea, mono de un solo Dios. Y todo eso era lo que estaba defendiendo. Ok, siguiente, 7. Lactancio. Era alguien que le gustaba mucho la leche. No se ve nada. ¿No se ve? Ahí está. ¿Ya se ve? Okay. Lactancio. Del 240 al 320. Ahí está su cara de que le gustaba la leche. Dice, apologista latino, nacido en el norte de África, llamado el Cicerón cristiano. Fue historiador y maestro de oratoria bajo las órdenes del emperador Diocleciano hasta su conversión en 303, por lo cual fue despedido después de vivir en la pobreza por unos años. Al llegar Constantino al poder, lo llamó a ser tutor de su hijo Crispo. Entre sus escritos destacan Instituciones Divinas, obra magna de 7 volúmenes, donde defiende el cristianismo más con persuasión que con polémica, presentándolo como un sistema armonioso y lógico, una de las primeras teologías sistemáticas. También escribió sobre la obra de Dios, explica a los estoicos y los epicúreos por qué la ira es necesaria como parte del carácter de Dios, resultado en el justo castigo de los malhechores.
En la muerte de los perseguidores presentan los finales de algunos de los emperadores que persiguieron a los cristianos. Curiosamente, Lactancio afirmó firmemente que la tierra era plana. Era la bronca de los filósofos, ¿verdad? Que también no salían con sus rollos. Y bueno, pues se nota que aunque era filósofo y aunque él fue apologista y que tuvo ahí cierto celo para estar defendiendo la fe cristiana, pero pues se ve que no había leído bien la Biblia también, ¿verdad? Porque en la Biblia encontramos dos pasajes en donde dice que la tierra es redonda. Uno fue en Job. Él habla de que la tierra es redonda, y otro fue en un salmo, que no me acuerdo qué número de salmo fue, pero luego les paso ese dato. Pero aquí, fíjense, él afirmaba que la tierra era plana, precisamente por personas como ellos, que fueron siendo los fundadores de la Iglesia Católica, de alguna forma. Eso se volvió como una ley, el que la tierra era plana. Entonces, ¿sí se acuerdan de quién fue el que descubrió científicamente hablando que la tierra era redonda? ¿No? ¿No saben? Galileo. ¿Y saben qué le pasó a Galileo Galilei? Lo mataron por decir. Exactamente, por eso lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos, como tenían entendido bajo sus filósofos, sus padres de la religión y todo, que decían, no, es que ya aquí está estipulado que la tierra es plana. Y ese es el problema del religiosismo. O sea, llegaron, y es que fue precisamente en la época de la Inquisición. Pues cualquier cosa que no les parecía bien a la Iglesia Católica, mátenlo. Porque no, pues dice que nosotros decimos que la tierra es plana y él está diciendo que la tierra es redonda, mátenlo. Que Juana de Arco dice que ha tenido ciertas revelaciones, que Dios le ha hablado, y mátenla, es bruja. O sea, así actuaban en la Inquisición. Cualquier cosa que se salía de sus tradiciones, de sus catecismos, de todo lo que... Y órale, mátenlo. Entonces, él era precisamente de los que, aunque él hizo cosas buenas en la apología y todo eso, como lo estamos viendo, pero pues también tuvo sus errores que quedaron ya así como si hubieran sido una ley que no se podía mover ni para un lado ni para el otro. En Isaías y en Job es donde dice que la tierra era redonda. ¿En Isaías? Entonces me estaba yo confundiendo con la de Salmos. Es Isaías y en Job. Okay. ¿Y no tienes la cita exacta? Sí. Ahí para que la apunten. Esos son datos también luego importantes. Isaías 40:22 y Job 26:7. Entonces, desde antes de que Galilei hubiera descubierto que era redonda, pues ya Job ya lo había descubierto, y también Isaías. Entonces, por eso es que ahora los de la NASA usan tanto a los teólogos, por todos esos detalles. Dije, no, híjole, fíjate nada más. O sea, la ciencia, muchos años después, es cuando descubren cosas que en la Biblia ya estaban. Cosas geográficas, de arqueología. La arqueología ha descubierto, han descubierto parte del arca de Noé, descubrieron los carros del faraón, han descubierto una de cosas que están ahí en la Biblia. Y ya cuando los arqueólogos llegan a descubrir, mira, vamos a ver lo que dice la Biblia. Mira, aquí dice la Biblia esto, y sí, mira aquí, porque hay mapas también en la Biblia. Mira, sí, en tal región, y esto y lo otro, y todo empieza a coincidir. Dicen, no, sí es un libro sagrado. O sea, muchos hemos pensado que es un libro nada más religioso para fanáticos. Eso no, hombre, aquí encontramos chorro de cosas que ellos no los han podido descubrir. Bueno, resumen de los argumentos a favor del cristianismo usados por los apologistas. Aquí está el primero. Todas las verdades entre los filósofos paganos anticipan
el cristianismo y este reúne esas ideas. Segundo, los milagros hechos por Cristo y por los apóstoles autentican la verdad de su mensaje. Siguiente, el desarrollo del cristianismo permeando distintas culturas indica y vindica su veracidad. Y siguiente, solo el cristianismo puede suplir las necesidades más profundas del ser humano. O sea, este es un resumen precisamente de todos esos argumentos a favor del cristianismo que usaban los apologistas y que nosotros podemos seguir usando. O sea, aquí cada una de estas posturas son las que nosotros debemos siempre de considerar para cuando empezamos a hacer apología. Y les repito, pues casi siempre que estás evangelizando, pues, ocupas de la apología. Y no se les había comentado, pero primeramente Dios, ya que terminamos lo del el curso que se está dando de evangelismo, a ver si ya también luego posteriormente hacemos un curso para evangelizar especialmente a los testigos de Jehová y luego buscar, ese sería el más importante, porque también podríamos dar un curso de cómo evangelizar a los mormones, cómo evangelizar a un musulmán, a un judío, es también importante saber cómo evangelizar a cada una de esas religiones, porque sobre todo ahorita les dije de los testigos de Jehová porque pues, en México son de los que más andan chambeando, la verdad. O sea, es más, yo me admiro, a mí me gustaría que los cristianos así fuéramos. Es más, por ahí había una frase que se decía que el cristiano perfecto es el que tiene la devoción de un católico, que tiene los pies de un testigo de Jehová, y ¿qué más? ¿Cómo se llama? Hay la doctrina de un bautista, algo así dicen que ese es el cristiano perfecto, ¿no? Pero yo le aumento ahí y la pasión de un pentecostal, ¿no? Porque también ahí yo siento que con eso sí ya tendría una de las características, y precisamente esa debe de ser una iglesia bíblica, una iglesia de la gracia, que tengamos todo eso, que seamos evangelistas como lo son los testigos de Jehová, que tengamos esa devoción, que si la Biblia nos dice que tenemos que hacer eso, lo hagamos, ¿verdad? Como los católicos. Al católico tú le dices, mira, si tú te vas de aquí a San Juan de los Lagos caminando y haces tales mandas y todo eso, Dios te va a dar la oportunidad de que tus familiares salgan del purgatorio. Y ahí va la gente, tiene la devoción, así no le llamaría yo fe, ¿verdad? Es una devoción, es una superstición, qué sé yo, pero lo hacen, ¿verdad? Y el bautista, la verdad, mis respetos, porque ellos son parecidos a Redención por su gracia. Tienen seminarios, leen la Biblia, están todo el tiempo, nada más que sí les faltan algunas otras cosas para poder decir que son buenos cristianos, ¿verdad? Porque y no estoy hablando de todos, porque si alguien nos ve por internet, así ya le está echando ahí a los bautistas. Mis respetos, tienen una doctrina muy buena, pero hay veces que sus testimonios no son tan buenos, por lo mismo que caen en mucho religiosismo, cierto legalismo, no creen, la mayoría de bautistas no creen en la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Los dones espirituales. Por eso es que ellos no danzan en sus iglesias, por eso es que muchos no tienen ni batería en sus alabanzas, ¿verdad? Puros himnos y cosas por el estilo. Entonces, bueno, pero el chiste es que nosotros tenemos que entender que cuando vamos a evangelizar hay que hacer apología. Y ahorita, ¿por qué salió eso? Porque con un testigo de Jehová tienes que hacer muchísima apología, porque ellos te van a estar rebatiendo con esto y con lo otro. Entonces tú tienes que irle dando tus argumentos para desmoronar todas las creencias sectánicas que desgraciadamente ellos tienen, pero todo tiene que ser de una manera ordenada. Ok, ahora vamos a los polemistas. Los polemistas no se conformaron con defender el cristianismo. Ellos atacaron las herejías que se infiltraban en la iglesia. El blanco de los polemistas son los ataques internos a la iglesia,
Eran expertos en refutar las herejías apelando a las escrituras, principalmente a los agnósticos. También son conocidos como los nicenos. Los dos principales polemistas fueron uno Irineo, del 130 al 212, y dos Tertuliano, del 160 al 220. Aquí, como ahorita lo estábamos viendo, los apologistas, ellos más que nada se dedicaban a estar defendiendo la fe de las personas públicas, de toda la cuestión política, de la cuestión religiosa, todo eso. Pero aquí los polemistas a lo mejor son más como yo. O sea, precisamente lo que, como les dije, ¿qué es lo que hago yo normalmente en mis prédicas? Es más, pues, yo pienso que Pablo, pues, él era polemista también, porque pues, vean todas las cartas paulinas. Bueno, la verdad de todos los apóstoles, pero principalmente pues, Pablo, él demandaba mucho a todas las falsas doctrinas. Eso es ser polemista, el que tú empiezas a hacer denuncias de las falsas doctrinas ya dentro de la iglesia. Por eso es que hay veces que uno, para poder estar predicando lo que dice la Biblia, aunque uno no lo quiera, pero vas a estar atacando lo que está sucediendo en la actualidad, porque desde aquel entonces sucedía. Esto que estamos viendo, ¿qué pasaba? Que los polemistas ahora sí que hacían polémica dentro de la misma iglesia para poder alinear a la misma iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Pablo con el apóstol Pedro? Ahí en Gálatas dice que lo reprendió, porque hasta el mismo Pedro, así les está platicando, el mismo Pedro estaba judaizando, estaba mandando a hacer cosas que ni nosotros como judíos las hacíamos, y él estaba metiendo el legalismo en ciertas regiones, de tal manera que dice que lo tuve que confrontar, ¿verdad? Dijo así Pablo al mismo Pedro, que se supone que era el líder de todos los apóstoles en esos momentos, que hizo una polémica. Y eso se hace normalmente en los concilios, precisamente por eso fue lo que les dije ahora el lunes a los pastores. Esas reuniones pastorales son importantísimas. ¿Para qué? Todo lo que ese lunes yo les estuve hablando, no todos, pero a algunos les cayó el 20. ¿Por qué? Porque yo sé perfectamente. Porque les prediqué algo polémico. Les prediqué cosas que desgraciadamente no se están haciendo en los púlpitos, cosas que no se están haciendo en las iglesias, en el mismo corazón de los pastores no están haciendo. Entonces eso fue algo polémico. Eso es lo que hacían los polemistas. Estar buscando la manera de reformar la doctrina. Todos los reformadores eran polemistas. Ellos hacían polémica. Martín Lutero, ¿qué fue lo que hizo? Una polémica tremenda que los llevó hasta una guerra de la reforma luterana. Esa polémica la hizo en contra de ¿quién? Del Papa, en contra del mismo Papa, en contra de la iglesia, del clero, de la Inquisición, porque era la época inquisitiva también. Entonces, esos son los polemistas. Pero aquí vamos a ver al primero, que es Irineo, del 130 al 212. Ahí está Irineo, miren. Ahí a ver si luego me dejo la barba como él, se ve muy bonita. Ok, dice, nació en Esmirna, fue discípulo de Policarpo desde joven, fue enviado como misionero a Galia, lo que ahora es Francia, donde llegó a ser obispo en el año 180. Por su ministerio, todo el sur de Galia llegó a ser cristiana. El año 185 escribió la obra clásica cristiana de la antigüedad titulada Contra herejías, que consta de 5 volúmenes contra las ideas del agnosticismo popular en Galia. Gracias a su vasto conocimiento de esa herejía, Ireneo, lo refutó así. Volumen 1. Reseña histórica del gnosticismo. 2. Crítica filosófica. 3. Crítica escritural. No hay base bíblica para el gnosticismo. 4.
refutación sobre el agnosticismo con la palabra de Dios. 5. Defensa de la resurrección del Cristo contra las ideas agnósticas. Ireneo fue el primero en reconocer y usar el canon del Nuevo Testamento. Tenía un concepto elevado de las tres personas de la Trinidad. Presenta un análisis de la obra de salvación y sentó las bases para cristología ortodoxa en Occidente. O sea, buscaba la sana doctrina. O sea, eso es lo que hacen los apologistas. O sea, están buscando los polemistas. Ya estamos con los polemistas. Los polemistas siempre van a estar buscando que se regrese a las sendas antiguas. Entonces aquí estamos viendo que todos sus escritos, todo lo que él estuvo haciendo, era con la intención de combatir las herejías dentro de la misma iglesia. O sea, ya no tanto estar defendiendo. ¿Por qué? Porque ahí como polemista muchas veces te pasa lo contrario al apologista. Fíjense, ya les dije, ahorita yo lo que me pasa con la gente de afuera, como el tío que les platico, que es ateo, y me pongo a hacer apología con él. Pero cuando predico a la iglesia, ¿qué es lo que hago? Polémica. O sea, no es apología, ahí es al revés, ahí es polémica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a los cristianos no les voy a estar haciendo apología, la defensa de algo que ya creen. Se supone que ya creen, entonces, bueno, ya crees, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver si realmente sí crees. ¿Por qué? Porque tú dices esto, ¿verdad? Tú dices que me tengo que cubrir con la sangre de Jesús, ¿verdad? Entonces, a ver, mira, yo como voy a hacer una polémica de eso. No te tienes que cubrir con la sangre de Jesús. ¿Por qué? Por esto, por lo otro, dar argumentos bíblicos para ir tumbando, ya sean herejías, ya sean confusiones, ya sean lo que sea, pero para alinearlos a que caminen en la sana doctrina. Entonces, eso es lo que hacían estos hombres de Dios. Y el número 2 es Tertuliano, del 160 al 220. Ahí está Tertuliano. Él nació, vivió y murió en Cartago, al norte de África. Actualmente en el país de Túnez. O sea, ahí es donde él nació, vivió y murió. Se llamaba Cartago, pero ahora actualmente es el país de Túnez. Su padre era centurión romano, estudió leyes y fue un brillante abogado en Roma por una temporada. Se convirtió al cristianismo entre el 197 y 98 por el testimonio de los mártires. O sea, fíjense, ya ven que ahora que estuvimos viendo la historia de los mártires, es lo que estábamos hablando. Uno de los resultados positivos de esa persecución fue que empezó a haber muchos creyentes por el testimonio de los mártires. O sea, muchos decían, no hombre, mira, pues cómo no voy a creer en ese Dios si estos dieron su vida por Él. ¿Cómo no voy a creer en esas doctrinas si todos los apóstoles murieron como mártires y todas estas personas, no importa que las lleven ahí a que los leones se los devoren a ellos y a sus familias, esos testimonios hacían que la gente se convirtiera y él fue uno de ellos. Y precisamente eso es lo que hemos hablado. Si algo debemos de aprender de todo esto que estamos estudiando, es el ejemplo de todos aquellos que dieron testimonio. Entonces, ¿qué va a suceder? Si nosotros damos testimonio, eso va a llevar a que muchos familiares, muchas personas se conviertan aquí, a Cristo. Que digan, no, mira, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser cristiano. Porque yo veo ahí qué diferencia en la manera de hablar, en la manera de vivir, la devoción que realmente tienen esas personas. Yo quiero. ¿Por qué? Porque miren, el ser humano por naturaleza siempre quiere ser parte de algo. Y cuando ves que tú eres parte de algo que realmente funciona, pues ahí es donde la gente quiere estar. Entonces eso es lo que sucedió aquí con Tertuliano, y se hizo cristiano gracias al testimonio de los mártires. Luego dice, fue el más importante apologista y teólogo latino de su época.
ya que antes de él todos escribieron en griego. Su vasto conocimiento le permitió escribir sobre temas prácticos, doctrinales y apologéticos. Escribió más de 30 libros, 3 de ellos en griego y 2 dedicados a su esposa. Sus principales obras fueron Apología, en la que defiende el cristianismo de los ataques romanos, del alma, en la que discute el origen del alma, de espectáculo. ¿Cómo? Sí, de espectáculo. Sí, ¿verdad? De espectáculo, dice. En la que denuncia la mundanalidad de la iglesia. Contra Marción, el que hablamos hace ratito, que era un antijudío, que dice, para refutar las ideas de ese hereje. Contra Praxeas, para atacar el modalismo y defender el dogma de la Trinidad En el año 207, a sus 47 años, cansado de la mundanalidad de la iglesia, la abandona y se une al montanismo, pero al tiempo aún los montanistas le parecieron flexibles, de modo que se separó de ellos y fundó su propio movimiento riguroso. Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad para referirse a la doctrina bíblica de un solo Dios en 3 personas. Creía y defendía la autoridad de la Biblia. Sus escritos sentaron base y ayudaron a desarrollar la doctrina ortodoxa de la cristología, la deidad de Cristo y la unión hipostática. Desarrolló la teoría de que el alma humana es transmitida de padres a hijos. O sea, aquí este hombre desde aquel entonces empezó a ver que en las iglesias había lo que ahora estamos viendo, ahora incluso se le llama iglesias progresistas, en donde pues, algunas ya incluso han estado permitiendo que haya pastores homosexuales, lo que le llaman ellos la doctrina de la inclusión, cuando que hemos visto a través de la palabra de Dios de que realmente Dios no es inclusivo, Él es exclusivo de todo aquel que en Él cree, nada más que ellos han tergiversado todo eso. Entonces desde aquel entonces, fíjense, o sea, desde aquel entonces ya se estaba empezando a ver todo eso. Entonces este hombre, como era tan celoso de la sana doctrina, por eso es que se separa de ellos, llega con estos que se llamaban como los monteros, ¿no? Decía, se me perdió aquí. ¿Montanistas? Sí, los montanistas. Empieza con los montanistas. Es como si ahorita supongamos que estás en una iglesia de esas progresistas, o modernistas, o como se le quiera llamar, o de esos evangelio light, y empiezas a ver cosas así como que, híjole, no, pues aquí como que no me está latiendo mucho, porque ni se predica la Biblia, el pastor en vez de estar hablando de santidad, anda hablando de sus parrandas que luego anda teniendo y que le pide perdón a Dios, y o sea, cositas así que empiezas a decir, no, o sea, es que mejor me salgo de esta denominación, y yo creo que mejor me voy con los presbiterianos. Entonces ya llegas con los presbiterianos y dices, sí, no, pues aquí está mejor, ¿no? Aquí sí se habla del pecado, se habla de cierta santidad, ¿no? Pero empiezas a ver también de repente cosas turbias, dices, ay, no, pero es que también aquí como que no me gusta eso, que después de que termina el culto, pues empiezan a poner música del mundo, y ahí los hermanitos y las hermanitas se ponen a bailar en la cumbia y no sé qué. No, ¿sabes qué? No, de plano, yo mejor voy a hacer mi propio movimiento. Un movimiento ortodoxo. ¿Sí saben lo que quiere decir la palabra ortodoxa? La palabra ortodoxa, o sea, cuando tú oyes, esta persona es muy ortodoxa, es muy correcta. Es una persona que se alinea, que es leal a la palabra de Dios. Que defiende la sana. Que defiende la sana doctrina. Esa es la ortodoxia. Entonces, precisamente, eso es lo que sucede con nuestra doctrina. Nuestra doctrina, o sea, a nosotros nos pasó algo similar. O sea, pues nosotros estuvimos en 2 iglesias,
en donde veíamos ciertas cosas, como yo ya tenía el llamado pastoral. O sea, llegó un momento en que ya no me pude echar para atrás. Así que el Señor me orillaba porque estábamos en esas iglesias y pues yo veía varias prácticas, así de que pues de repente el pastor empezaba ahí a hacerle como le hace, no voy a decir quién, ¿verdad? Porque se va a enojar Cash Luna, ¿verdad? Pero que le empezaba a hacer así bien, y ¡ay, todos ahí vientos! Y ya yo de repente volteaba y veía que decía, no, es que no, esto no, como que esto no me gusta. Y hagan de cuenta que algo así como que venía a mi cabeza y me decía el Señor, ya te dije que ya empieces el pastorado. Ya te dije, ya tienes 2 años que te estoy llamando al pastorado. Hasta en ese momento dije, no, sí, yo ya prefiero, es más, para no meterme en broncas, yo nada más a mi familia les voy a empezar a dar la sana doctrina, ahí encerraditos en la casa, y para no meterme en broncas de estar pastoreando, nada más voy a pastorear a mi familia. Pero pues, sorpresa, ¿verdad? O sea, el Señor ya tenía otros planes. De repente iba la gente y tocando y todo, y fue como fue creciendo la iglesia. Pero de hecho así fue como yo vine, o sea, ahorita yo me identifiqué mucho con esta situación. Así fue como yo decidí, dije, no, pues bueno, creo que ya no encontramos una iglesia de sana doctrina, pues vamos a tener que empezar a formarla. Y hasta ahorita ya 13 años, el Señor, bueno, en este año cumplimos 13 años, nos ha respaldado el Señor, gracias a Dios. Entonces, esa es la ortodoxia. O sea, es una manera también de catalogar una iglesia de sana doctrina. Dices, ellos tienen, son de doctrina ortodoxa, que son rectos, tratan siempre de buscar lo correcto. Ok, bueno, pues ya con esto terminamos. Sí, acabé todo, ¿verdad? Sí, y todo va. Ok, ¿hay alguna pregunta o algo sobre lo que estamos viendo? Sí, todo ha quedado bien aclaradito. Sí, ya sacamos fotos de todo, ¿verdad? Bueno, entonces miren, para la próxima semana, a medida de que la persecución menguó, los cristianos tuvieron tiempo para reflexionar teológicamente con más profundidad y ocuparse de algunos asuntos doctrinales que generaron conflicto entre unos y otros. A esa generación se le llama la de los teólogos y será objeto de nuestra atención en el próximo capítulo. O sea, eso es lo que vamos a estar viendo. Ahí es donde ya se empezó a manejar lo de la teología. ¿Por qué? Porque como lo habíamos visto, pues andaban tan acarreados en las persecuciones, esto, lo otro, que no tenían tiempo de detenerse a estar analizando bien las escrituras, a estar meditando en ellas. Entonces, cuando empezó a menguar la persecución, que fue precisamente después de todos estos hermanitos que vimos que incluso dieron su vida por el Evangelio y todo eso, ya empezaron a meterse en la teología, y todo eso es lo que ya vamos a empezar a ver la próxima semana. ¿Ok? Bueno, ya con esto terminamos hoy.